qué bueno fuera, ¿verdad? Que la vida fuese como las matemáticas, que con una calculadora pudiésemos descifrar aquellas preguntas que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Ahora, me gustaría, ¿verdad? Que todos abrieran sus Biblias allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Este es un versículo, hermanos, que yo creo que nos pueden ayudar a atravesar aquellos momentos en los cuales usted y nosotros pues atravesamos por pruebas, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha atravesado pruebas en sus vidas? Todos, ¿verdad? Todos hemos atravesado por pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Filipenses 4:6 dice lo siguiente, aparece aquí en pantalla, dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hermano, mire, si quisiéramos resumir este versículo en forma de ecuación, sería bien sencilla y una buena manera para acordarse de este versículo. ¿Estamos listos? Mira, si pudiésemos nosotros acordarnos de este versículo de una manera matemática, sería bien sencilla. No preocuparte más oración más gratitud es igual a disfrutar de la paz de Dios. ¿Oyeron eso? Una manera bien sencilla, ¿verdad? De nunca olvidar ese versículo que puede ser tan crucial cuando tú y yo atravesemos por pruebas. No preocuparte, más orar, más mostrar gratitud al Señor es igual a experimentar la paz de nuestro Señor Jesucristo. Son tres partes, hermanos, que forman parte esencial para que tú y yo podamos sentir, ¿verdad? Esa paz que únicamente Dios nos da. Uno, que es no preocuparnos, ¿verdad? El segundo, ¿cuál es? Estar en oración. Y tercero, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios. Entonces, hoy los puntos de este día van a estar bien sencillitos, ¿verdad? El primero es ese: no te preocupes. Qué sencillo es decirlo, ¿verdad? Qué sencillo es decirlo. ¿Cuántas personas de aquí son bien preocuponas? Yo soy bien preocupón, ¿verdad? Yo casi no lo muestro, pero yo me preocupo mucho, ¿verdad? Hoy tuve una conversación con el hermano, con el pastor Cano, ¿verdad? ¿Alguien conoce al hermano Cano? El hermano, se me olvidó su nombre. Richard Cano, hermano Ricardo Cano, ¿verdad? Y me estaba comentando acerca de cosas que están haciendo ahí en su iglesia, que están trabajando. Oye, Eli, esto te va a preocupar a ti, Eli, pero me dice: no, es que ahorita estamos trabajando en los documentos de la iglesia para asegurarnos de que estemos bien ante el gobierno y asegurarnos que todos nuestros documentos estén en orden y esto que el otro. Y cuando me empezó a comentar eso, en mí yo dije, ¿verdad? Yo dije, híjole, ¿verdad? A lo mejor nosotros deberíamos de estarnos preocupando por esas cosas, ¿no? Y es cierto, ahora ya habrá tiempo de trabajar en ello, pero pues te preocupas, ¿verdad? Es casi imposible, pues, no preocuparte, ¿no? Pero mira lo que dice Mateo 6, 25 al 24. Y recuerda esto: no te preocupes, ¿ok? Voltea con la persona que está al lado tuyo, por más chiquita que esté, y dile: no te preocupes. Estamos, Mateo 6, 25 al 34, dice lo siguiente: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más, no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, dice así. Hermanos,
es uno de los versículos más sencillos de interpretar. ¿Alguien aquí tiene alguna duda en cuanto a lo que quiso decir Jesús al decirnos esto? No, ¿verdad? Que es bien sencillo entender lo que Jesús nos quiso decir. No debemos preocuparnos por la vida, no debemos de preocuparnos por qué comeremos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí venían bien preocupados acerca de qué vamos a comer después del servicio? ¿Verdad? Tú, César, es todo, se ve, se nota que viene con hambre, César. Pero son cosas que, hermanos, en base a lo que Jesús nos dice, es eso, ¿verdad? No nos preocupemos por el mañana, no nos preocupemos. ¿Cuántos de aquí se molestaron un poco porque Jesús nos está diciendo que no te preocupes? Así como que, ok, Jesús, yo entiendo que tú no te preocupes porque tú sabes exactamente qué va a pasar mañana, pero yo sí me puedo preocupar porque no tengo idea de qué va a pasar mañana, ¿verdad? Y ok, Jesús, es muy fácil para ti decirlo, Jesús, ¿verdad? Tú eres el Rey eterno, tú eres el Rey que conoce el mañana y conoce el ayer y el futuro. Jesús, para ti es muy sencillo decir que no nos preocupemos. ¿Cuántos de aquí se sienten de esa manera? Porque, hermanos, realísticamente, y siendo completamente honestos con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y siendo honestos con nosotros mismos, es imposible no preocuparnos. Humanamente es imposible no preocuparnos. Cada día, hermanos, tiene su afán, cada día tiene sus preocupaciones. Aún así, hermanos, ¿verdad? Lo que Jesús nos está enseñando aquí es, ok, ustedes, ¿verdad? O nosotros como su pueblo, nosotros como su iglesia, humanamente no podemos dejar de preocuparnos. Pero si vivimos conforme a su voluntad y vivimos conforme a su espíritu, es posible, hermanos, no preocuparnos. Dice la Biblia ya en Gálatas 5, versículos 20, creo que no lo puse aquí, pero Gálatas 5, versículos 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, fe, fidelidad, humildad y dominio propio. Hermanos, si nosotros dependemos completamente de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, escucha esto, nosotros podemos hacer a un lado la preocupación. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros. Tú y yo dependemos del Dios que conoce el mañana. Tú y yo dependemos del Dios que conoce el futuro. Tú y yo dependemos del Dios que sabe cómo va a terminar aquella enfermedad. De ahí dependen nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando nos dice Jesús, no se preocupen, no lo tomemos como un juego. No lo tomemos como algo que es imposible para nosotros, hermanos. Escucha esto. Es posible no vivir en preocupación. Es posible no vivir en preocupación porque el Señor así nos lo ha dicho. Tenemos que entender esto. Mira, la preocupación no nos acerca al final de la prueba. Por más que te preocupes, no vas a poder terminar la prueba de esa manera. Preocuparnos, hermano, no hace que la enfermedad acabe. Estamos todos, ¿verdad? La preocupación únicamente afecta. Dice Mateo, ¿verdad? 6, 26 al 27, dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en sus graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Y mira el versículo 27, qué interesante, porque dice: ¿acaso? Y siento aquí como un poquito de sarcasmo de parte de Jesús, ¿verdad? Dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir ustedes un solo momento en su vida? ¿Acaso servirá de algo que estén preocupados en lo que Jesús está diciendo? ¿Qué manera tan cruda de parte de Jesús de decirnos las cosas, ¿no? No se preocupen. Por más que nos preocupemos, hermanos, no podemos cambiar el rumbo de la voluntad de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? No te preocupes, no te preocupes. Por eso, hermanos, el primer paso para poder experimentar la paz de Dios en nuestras vidas es esa: no vivir preocupados. ¿Oíste? Bueno, espero que esto haga a ustedes poderse sentir como un peso, quitarse de sus hombros, ¿verdad? Y sabes que Dios está en control de mi vida, Dios está en control de mi familia, Dios está en control de mi hogar, Dios está en control de mi matrimonio, Dios está en control de mis hijos, Dios está en control de la escuela, porque eso es lo que es. Dios está en control de todo. Ahora sí, voltea con la persona al lado y dile:
no te preocupes. No te preocupes, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Hermanos, por eso el primer paso, ¿verdad? Para experimentar la paz de Dios en nuestras vidas es ese. No vivir preocupados. El segundo, muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante. ¿Cuál es? Buscar a Dios, ¿en qué? En oración. Una de las frases, hermanos, que más me preocupa dentro de los cristianos es la siguiente. Es que, mira, es que estamos atravesando por tiempos de enfermedad, ¿verdad? Y se están compartiendo ahí sus peticiones. Y no falta el hermanito o la hermanita que dice, hey, pues lo único que podemos hacer es orar, ¿verdad? Y usamos esa frase como si fuera como que, pues ya, que mejor ponte a orar. Es lo único que te queda, ¿verdad? No, pues ya no puede hacer nada, ¿verdad? Lo único que nos queda es orar. Hermanos, qué manera tan triste de minimizar lo que la oración puede hacer en la vida del creyente. Qué manera tan cruel, ¿verdad? De ignorar el hecho de que cuando oramos estamos hablando con el Padre Celestial. Hermano, mira, la Biblia me enseña que cuando yo oro, esto activa el poder de Dios en mi favor. Mira lo que dice Juan 14, 13 al 14. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, ¿qué dice ahí? Yo lo haré. Hermanos, en la oración hay poder. No es nuestro último recurso. La oración, hermanos, escucha esto, la oración también trae ¿qué? Sanidad. Santiago 5:16 dice, por eso, hermanos, confíense unos a otros sus pecados y que dice, oren unos por otros para que ¿qué? Para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz, dice así la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia, hermanos, la oración no es nuestro último recurso. Es por eso, hermanos, que sí, Jesús nos dijo, no se preocupen. Dijo, ¿no ven que el Señor, que nuestro Padre Celestial le va a comer a los pajaritos? ¿Por qué se preocupan ustedes, César? Aparte que nos dice no se preocupen, también nos recuerda, hey, oren. Pónganse en las manos del Señor. Mateo 6:6, mira lo que dice. Pero tú, cuando ¿qué? Ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dice así, hermanos, hay poder en la oración. Cuando nosotros oramos, Señor, los cielos se abren. Es algo tan especial, hermanos, para nosotros orar. Por eso debemos de aprovechar cualquier momento que tenemos para rendirnos en oración ante el Señor. Cuando estamos como familia, oramos. Cuando estamos solos, oramos. Cuando no hay nadie, oramos. Cuando estamos con mucha gente, oramos. Mira, en vez de estar gastándonos nuestra energía preocupándonos, deberíamos derrochar energía orando. Si tan solo apartáramos el 90% del tiempo que nos la pasamos preocupados en estar en oración, yo estoy seguro que las cosas serían muy, muy diferentes. Hermanos, dejemos de decir orar es lo único que nos queda y empecemos a decir orar es lo primero que tenemos. Orar es lo primero que tenemos, ¿verdad? Orar, hermanos, no es lo único que tenemos. Orar, hermanos, es lo mejor que tenemos. La oración, hermanos, no es nuestro último recurso. Es nuestra primera arma ante el enemigo, ¿verdad? Por eso, hermanos, si tú vienes y me dices, hey, es que estoy atravesando por esto en mi casa, estoy atravesando por esto en mi familia, ¿sabes qué es lo primero que te voy a aconsejar? Ora. ¿Estás orando? Ora, ¿verdad? Tenemos que estar fervientes en oración. Debemos buscar al Señor en oración. ¿Y sabes algo? Orar no es complicado. Orar no es complicado. Ahorita Chuyito, pobrecito, a él le tocó, ¿verdad? Orar ahorita, pero no, le tocó así de rebote, ¿verdad? No le tocaba y como no pudo venir la persona en la que le tocaba, le dije, Chuy, ¿qué onda? ¿Te animas a orar? Y se empezó a sudar el Chuy. Todo aquí está sudando toda su camiseta. Y me dije, ¿pero qué oro, verdad? Hermanos, yo no culpo a Chuy, ¿verdad? Porque sabes que hacerlo aquí enfrente de todos es diferente a hacerlo en casa, ¿verdad? Pero yo siento que muchas personas nos ponemos así cuando llega el tiempo de la oración.
¿no? Tenemos esta idea, ¿verdad? De que tenemos que orar como el pastor. Tenemos esta idea, ¿verdad? De que tenemos que orar como los grandes predicadores. Que nuestras oraciones tienen que ser súper teológicas y bíblicas. Y tenemos que hacer referencia a los salmos, ¿verdad? Y como el profeta Isaías. Hermanos, la oración no tiene por qué ser así. Qué bueno, ¿verdad? Si en tus oraciones puedes hacer referencia a la Biblia, es bueno. Pero hermanos, ¿qué tan sencillo es orar? Una conversación tan especial, ¿verdad? Es tan sencilla de iniciar. A mí me encanta hacer referencia a la manera en cómo oran los niños. Jesús, gracias por mi comida, amén. ¿Tú crees que Jesús, tú crees que Dios escuchó menos esa oración porque le faltó un versículo bíblico? ¿Tú crees que cuando oró y dijo, no, pues no, le voy a hacer caso al que dijo, Señor, gracias por los alimentos que tú has derramado sobre nuestra familia? O sea, ¿tú crees que el Señor le puso más atención a esa oración que a la de Jesús, gracias por mis alimentos? No. Dios escucha un corazón sincero. Por lo tanto, hermanos, cuando sea tiempo de orar, no busquemos hacerlo de una manera ostentosa para quedar bien enfrente de las personas. Mira lo que dice Mateo, dice, pero tú cuando ores, dice, apártate a solas, dice así, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, dice así. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, recompensará, ¿verdad?, tu oración. En aquellos tiempos, hermanos, y el motivo por el cual Jesús dijo esto, es porque en aquel entonces había hermanos de la iglesia que creían que se tenían que parar así enfrente en las esquinas de las calles y en Señor, te pido que tú destruyas a todos los pecadores que hay aquí, ¿verdad? Y lo hacían no con la intención de predicar el evangelio, ¿verdad? Sino lo hacían con la intención de que miren, yo soy un hombre de Dios, yo soy una persona que siga al verdadero Dios. Y lo hacían con la intención de verse bien, ¿te fijas? Hermanos, si una persona aquí se sube con esa intención, créanme que esa oración va a llegar al techo y va a rebotar. Pero si una persona se sube aquí, ¿verdad?, con un corazón sincero, buscando al Señor en oración, el Señor escucha esas oraciones, ¿verdad? Entonces, cuando te toque orar, cuando atravieses tiempos de dificultad en tu familia, acuérdate, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Primero, confiar en Dios y dejar de preocuparnos, ¿verdad? Lo segundo, debemos de buscar al Señor en oración, hacerlo con un corazón sincero. Y lo tercero, hermanos, y la tercera parte de esta ecuación es el siguiente: ser agradecido en todo tiempo. Ser agradecido en todo tiempo. Dice el Salmo 50, versículo 23, dice lo siguiente: pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente, ¿qué?, me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Escucha eso, mira, un corazón agradecido honra a Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, esa es una manera de mostrar sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Dice, dar gracias es un sacrificio que me honra, dice el Señor. Yo creo, hermanos, que cosas buenas le pasan a las personas agradecidas. Cosas buenas le pasan a las personas agradecidas. Cuando tú y yo mostramos una actitud de agradecimiento, eso es fruto de nuestra confianza en Dios, ¿sabías? Cuando tú y yo podemos darle gracias a Dios por lo que sea, es una manera de mostrar, ¿verdad?, que realmente confiamos en Dios. Recuerda que esta serie, ¿verdad?, es parte de una serie como mucho más grande con los niños, con todos los que están allá afuera. El autor, ¿verdad?, que hizo esta serie, escribió algo que me llamó mucho la atención y dijo así: la gratitud es una llave que abre puertas, dijo así. La gratitud es una llave que abre puertas. Y eso, hermanos, es tan cierto. Es tan cierto. Cuando tú y yo podemos ser agradecidos, eso trae a nosotros una nueva perspectiva de vida. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice lo siguiente. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Sean agradecidos en todo, dicen otras versiones. Mira, cuando tú y yo podemos darle gracias a Dios por todo, incluso cuando atravesamos por los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando tú y yo podemos agradecerle a Dios por ese momento, yo creo, hermanos, que es ahí cuando realmente comenzamos a disfrutar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de darle gracias a Dios por la enfermedad, así como le damos gracias a Dios por la salud,
Es ahí, hermanos, cuando realmente estamos alcanzando un nivel más elevado espiritualmente. Me encanta el contexto en el que Pablo utilizó este versículo. Dijo, denle gracias a todo, dijo así Pablo, ¿verdad? Pero si nos ponemos a leer el contexto de cuándo fue que lo dijo, Pablo, hermanos, se estaba despidiendo de una iglesia, ¿verdad? Se estaba despidiendo de esta iglesia y les dijo, miren, pues hermanos, honren a sus pastores, ¿verdad? Honren a sus líderes, honren a los maestros de su iglesia. Y les dije, yo sé, y Pablo empieza a decir, pues sí, también, pues traten de despertar a los flojos, ¿verdad? Y empieza a decir, pues también a los que son como bien calladitos, también, ¿verdad? Traten de incluirlos. Cuidan a los que son bien débiles, ¿verdad? Los que cometen mucho pecado, ¿verdad? Pues cuídenlos a ellos también. Y luego dice, que ninguno pague mal por mal, ¿verdad? No sean vengativos, no sean rencorosos con las personas. Sean felices, así dijo Pablo, ¿no? No dejen de orar, sean agradecidos por todo, dice así. ¿Saben lo que Pablo estaba diciendo aquí? Estaba diciendo, miren, hermano, pues, volteen a su iglesia, volteen a ver a su alrededor. Pues no somos tan perfectos. Yo sé que es lo que Pablo estaba diciendo. Tenemos personas flojas, tenemos personas vengativas, tenemos personas débiles en la fe. Es lo que Pablo estaba diciendo ahí. Y le dice, yo sé, ¿verdad? Que eso puede ser difícil, ¿verdad? Pero incluso en ese contexto Pablo dijo, ¿sabes qué? Pero den gracias por todo, dice así. Den gracias por todo. Y tú lo puedes trasladar eso a tu familia, ¿verdad? A lo mejor tu familia es diferente. A lo mejor en tu familia se la pasan peleándose, ¿verdad? Y a lo mejor en tu familia se la pasan discutiendo. Y a lo mejor en tu familia se la pasan faltando el respeto al uno al otro. A lo mejor en el matrimonio de tus papás las cosas no están bien. A lo mejor en tu casa hay enfermedad, hay necesidad, ¿verdad? Y no somos familias perfectas, ¿verdad? Aquí, hermanos, no hay familias perfectas. Y lo que Pablo dice, ¿sabes qué? En ese contexto, en medio de todo eso, sean agradecidos. Señor, gracias por mis papás que están conmigo a pesar de que se la pasan peleando. Señor, gracias porque tengo un hogar. Gracias porque sí, se me mete el agua cada rato, pero, hey, Señor, tengo un lugar donde mantenerme seco. Señor, gracias por mi trabajo. Yo sé que mi jefe me es de la patada, ¿verdad? Pero gracias, Señor, porque has proveído hasta el día de hoy. Señor, gracias porque sabes que, ¿verdad? Por esos alimentos, la verdad, yo no quería comer huevito con frijol, ¿verdad? Pero gracias, Señor, por esto. ¿Sabes qué? Una actitud así, hermanos, abre puertas. Una actitud así levanta espíritu de las personas. Podemos ser agradecidos, hermanos. Escucha esto, porque mira, aunque tú y yo no podamos ver con nuestros propios ojos físicos lo que Dios está haciendo, Dios está haciendo algo. Por eso tú y yo podemos ser agradecidos, ¿verdad? Hey, Señor, pero ¿por qué está pasando esto en mi vida? Mira, tú puedes ser agradecido porque Dios está obrando en tu vida. Porque mira, aunque tú y yo no podemos ver, y tal vez lo que estamos viendo no es lo que esperábamos ver en esta altura de nuestras vidas, podemos ser agradecidos porque ¿sabes qué? Lo que Dios tiene para nosotros siempre es mejor. Isaías 55, hermanos, dice lo siguiente: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dijo el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pueden imaginarse, dice así. Hermanos, yo sé que es difícil ser agradecidos en tiempos de dificultad. Yo sé, pero ¿sabes algo? Aunque nuestros ojos no puedan ver lo que Dios está haciendo, te aseguro que Dios está haciendo algo en tu vida. Te aseguro que Dios está haciendo algo en tu vida. Filipenses, hermanos, dice algo bien interesante. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y así como sucede, hermanos, muchas veces la gente no puede comprender, ¿verdad?, la paz que nosotros como creyentes tenemos, ¿no? Y la gente dice, pues ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que esté atravesando un momento tan difícil y pues está toda contenta? ¿Verdad? ¿Y cómo es posible, verdad, que no esté ahí toda encerrada en su casa y encerrado por lo que está pasando? ¿Cómo puede estar tan contento si, mira, se está cayendo toda su casa? Oh, es que ustedes no conocen la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no conocen la paz. Dice, la paz de Dios cuidará su corazón, ¿verdad? Y supera todo lo que podemos entender. Esa, hermanos, esa es la paz de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Dios, hermanos, nos dará su paz en medio de la tormenta. Primero que nada porque Él nos ama, ¿verdad?
por favor, por su favor, nos da paz en medio de la tormenta, hermanos, para que nosotros podamos ser de testimonio a otras personas, ¿verdad? Y las personas vean cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué nos da paz en nuestras vidas? Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece, verdad? Estamos a punto de terminar. ¿Qué les parece si ponemos en función la ecuación, verdad? ¿Cuál es? No preocuparte, oración y gratitud. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Ahí en tus asientos, ¿verdad? Tú únicamente piensa en qué es aquello que te está preocupando, ¿ok? ¿Qué es aquello que te está preocupando? ¿Es enfermedad? ¿Es necesidad? ¿Es tu matrimonio lo que te preocupa? ¿Son tus hijos lo que te preocupa? No sé, únicamente ahí piensa, ¿qué es aquello que te está preocupando? ¿Qué es aquello que te está quitando el sueño, verdad? ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Porque todos tenemos algo que nos preocupa. Ahora, confía, ¿ok? Confía, el Señor está obrando en aquello que te preocupa. Déjaselo en las manos del Señor. Ya cumplimos con la primera parte. ¿Estamos? ¿Estamos todos? No, ya no hay ningún preocupado en ese momento, ¿verdad? Después se vuelven a preocupar, pero vuelven a entrar a la ecuación. ¿Estamos? Ahora, ¿qué les parece si oramos por eso? ¿Sí? Señor, te doy gracias porque nos permites venir ante ti, confiados de que tú escuchas nuestra oración. Te agradecemos, Padre, porque en todo momento, Señor, tú eres fiel con nosotros, Señor, y nos muestras tu grande amor, Señor, a través de obrando a nuestro favor. Tú conoces exactamente, Señor, cuáles son aquellas cosas que tal vez están generando en nosotros preocupación. Puede ser enfermedad, Señor, tal vez en nuestra familia. Pueden ser tal vez nuestra cuenta de banco, tal vez nuestro trabajo, que no sé, tal vez no hay mucho trabajo. Tal vez nuestro matrimonio nos preocupa en algún momento, Señor, o la escuela de nuestros hijos, los pagos, los biles. No sé, Señor, tú conoces exactamente qué es aquello que nos está quitando el sueño a cada uno de nosotros. En esta tarde, únicamente queremos venir a decirte que nosotros no podemos, ocupamos de ti, ocupamos de tu presencia, ocupamos que tú tomes control de nuestras situaciones. Pero al mismo tiempo, Señor, te queremos agradecer por nuestros problemas. Porque nuestros problemas nos recuerdan, Señor, nos hacen recordar, Señor, que tú estás presente en nuestras vidas. Los problemas, Señor, nos hacen recordar, Señor, que te necesitamos a ti, Señor. Porque nuestros problemas, Señor, nos hacen buscarte una vez más, Señor. Te agradecemos por lo que tenemos, Señor. Te agradecemos por todo lo que tenemos, Señor. Porque siendo realistas, Padre, nos has dado mucho más, Señor, de lo que en realidad merecemos. Y has sido muy bueno con nosotros. Ayúdanos a reconocer, Padre, de que todo lo que tenemos, Señor, en realidad es gracias a ti. Gracias por nuestro carro, gracias por nuestra casa, gracias por nuestra familia. Es imperfecta como es, Señor, pero te damos gracias porque los tenemos con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la enfermedad, porque nos recuerda también que en algún día, Señor, tuvimos salud. Y en ese momento, Señor, tú eras bueno con nosotros también. Gracias, Padre, por la necesidad que hay, Señor, y confiamos, Señor, que a través de ellas tú mostrarás tu gran poder y amor hacia cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que la paz del Señor, ¿verdad?, llene nuestros corazones. Amén. No,